Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, sí se escucha. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a un nuevo webinar de capítulo. Esta tardecita, tenemos a Amalia Álvarez para hablarnos sobre calidad en entornos ágiles, asegurando la calidad en entornos ágiles, es el título del webinar. Y bueno, presentando a Amalia, que ya está acá con nosotros. Perdón. Bueno, primero vamos a ver la agenda de hoy, la presentación de la disertante, luego viene la charla para después dar lugar a un ciclo de preguntas donde les agradecemos vayan enviándolas por el chat de la plataforma, así nosotros las organizamos para preguntarle cuando termine la charla a Amalia. Luego le vamos a entregar el certificado y al final publicaremos el código para la gestión de los PDU. Esta charla va a ser grabada, ya está siendo grabada. Y bueno, comencemos presentando a Amalia. Amalia es licenciada en Análisis de Sistemas de Información y posee una maestría en Computación y Sistemas de Información de la Universidad de Ort. Actualmente es directora de promoción de los sistemas de información agropecuarios en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estando a cargo del Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Ha realizado actividades de consultoría por más de 20 años en gestión de la calidad, ingeniería de software, aseguramiento de la calidad del software, gestión de proyectos y gobierno electrónico en diversas organizaciones. También es docente en la Universidad Ort en calidad de software y gestión de proyectos y tutor del proyecto final de carrera de Ingeniería en Sistemas y de la licenciatura en Sistemas. Bueno, Amalia, bienvenida, te doy paso. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a Natalia por todo el soporte para la presentación y obviamente a Mariel que me invitó a este desafío, me propuso este desafío de hablar de calidad en entornos ágiles, un tema muy en boga actualmente. Bueno, así que voy a compartirles una presentación para ir ordenando un poquito las ideas. Ahí estamos. ¿Están todos viendo la presentación, una agenda? A ver si todos ven una agenda. Sí. Gracias. Ahí está. Bien, a ver, ¿qué tema, no? O sea, porque cada vez están, las metodologías ágiles nos invadieron y vinieron a resolver un problema que existía, ¿no? O sea, la tarea del día a día, el seguimiento de proyectos en el corto plazo era un desafío que muchas veces nos generaba muchos problemas en los proyectos. Entonces, bueno, empezaron a aparecer metodologías ágiles y, bueno, Scrum se apoderó de todo como una gran herramienta para resolver determinado tipo de problemas. Bueno, para armar la presentación, primero me voy a enfocar con ustedes en qué es la calidad. Y voy a ir a definiciones muy elementales y muy básicas de los conceptos que hoy se manejan y que son el resultado de procesos de normalización, como son las normas ISO, que por su característica son procesos que claramente tienen consenso internacional. Después voy a contarles un poquito sobre cómo evolucionó el concepto de calidad en el último siglo, por decirlo de alguna forma, ponernos en contexto dónde estamos hoy y cuando se habla de calidad hoy, cuáles son los puntos claves que se miran y que se deben tener en cuenta. Y después me voy a enfocar ya más en los proyectos, fundamentalmente en la fase, en lo que sería los procesos de la ejecución del proyecto, que es donde realmente construimos un producto o diseñamos la prestación de un servicio o bueno, el objetivo que tenga el proyecto. Y después voy a hacer una mención sobre sobre lo que es el feedback y cómo el feedback en las metodologías ágiles es un elemento clave y cómo en la calidad es un elemento fundamental. Entonces, bueno, esos son un poco los cuatro grandes temas que quisiera abordar y que vamos a ir contando. Como dijo Natalia, las preguntas vayan mandando por el chat y bueno, en la medida que al final tengamos un espacio, las vamos conversando. Así que bueno, lo primero, ¿qué es la calidad? El tema con calidad es que todos tenemos alguna idea de qué es y no siempre tenemos la idea
o compartimos lo que a nivel internacional se entiende, ¿no? Y bueno, y allí me voy a enfocar directamente en lo que serían las definiciones de las normas ISO 9000 en su versión 2015, que es la que está vigente actualmente. Y voy a la primera, a la básica, que es calidad, ¿no? Y allí habla de que es el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos. Y ahí me voy a enfocar en dos conceptos claves. Uno es las características, que dependen fundamentalmente del tipo de productos que hacemos, o del tipo de producto o del tipo de servicio, ¿sí? No es lo mismo estar construyendo un puente que diseñando un fármaco o diseñando un software. Entonces, las características inherentes de cada uno de esos productos en general se definen en normas técnicas específicas de cada industria. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de que tenemos que tener bien claro cuáles son las características inherentes del objeto que es el resultado del trabajo que vamos a hacer. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a buscar? Que esas características cumplan con los requisitos que especificamos o que definimos. Eso es bien clave, ¿no? O sea, acá me voy a hacer referencia entonces a las características, a los requisitos, y les voy a pedir que recuerden el concepto de objeto, que es el resultado de lo que del producto, digamos, el producto que vamos a evaluar. Entonces, bueno, ahí objeto como entidad, ítem o cualquier cosa que percibirse o concebirse, ¿no? O sea, de alguna forma el objeto es lo que vamos a construir como resultado del proyecto. Bueno, y cuando habla de característica habla de rasgo diferenciado, ¿sí? Algo que nos diferencia y que tiene que ver y que es inherente, como les decía, al tipo de producto o servicio que estamos construyendo, o haciendo, o diseñando, o lo que es objeto del resultado de lo que vamos a hacer. Y bueno, ¿y qué característica tiene o sea, qué particularidad tienen las características? Es que pueden ser cualitativas o cuantitativas, cualquiera de los dos, ¿no? Y de diferentes típicos, como dice ahí, clases físicas, sensoriales, de cortesía, de tiempo, como la puntualidad, ¿sí? Y alguna más. Por ejemplo, yo vengo de la industria del software, como decía Natalia, y las características típicas de un producto de software están definidos en una norma, y esa norma define, por ejemplo, que una característica típica es la facilidad de uso. Y la facilidad de uso se puede abrir en, por ejemplo, la facilidad para comprender o para aprender a usar determinado producto. Todo eso son características o subcaracterísticas típicas de los productos que nosotros hacemos. Entonces, bueno, es bien importante primero tener claro cuáles son las características de lo que vamos a construir, y para eso tenemos que estar bien al tanto de la normalización que exista, si es que existe. Y después, por otro lado, tenemos los requisitos, o sea, esa característica, ¿qué requisito tiene que cumplir? Yo recién les mencionaba, bueno, facilidad de uso, tiene que ser fácil de aprender. Y bueno, yo podría decir o especificar un requisito que es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, que ¿qué es lo que me dice la necesidad o expectativa establecida? Por ejemplo, que yo espero que el sistema que voy a hacer en tal función sea posible aprender a usarlo en menos de 15 minutos. Una persona que no sepa usarlo lo puede en 15 minutos lograr determinado objetivo en el sistema. Pero bueno, eso sería un requisito. ¿Qué particularidad tienen los requisitos cuando hablamos de calidad? Es que están establecidos, ¿sí? Y cuando hablamos de establecidos, normalmente está en algún documento, ¿sí? Como la norma le llama, información documentada. Pero en algún lugar se establecen y quedan establecidos esos requisitos. Así que bueno, esos son tres conceptos claves: calidad, característica y requisito, ¿no? O sea, la calidad como el grado, que un conjunto de características, ¿sí?, de un objeto cumple con los requisitos. Y estamos viendo que los requisitos tienen que estar establecidos. Y estos son aspectos bien importantes que después voy a volver sobre ellos. Y después me irá otro conjunto de definiciones que ya tienen que ver con la gestión o con las actividades que hacemos para asegurar, controlar o gestionar la calidad. Y hay tres conceptos que me parecen importantes. Uno es el control de calidad. El control, como definición, dice parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Y quiero que pongan bien énfasis en eso, en el cumplimiento de los requisitos. O sea, el objetivo del control es asegurarme que se cumplen los requisitos, ¿sí? Y después, por otro lado, el aseguramiento de la calidad, que es un poco el motivo de esta charla, es parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se van a cumplir los requisitos de la calidad. ¿Y por qué hablo de proporcionar? ¿Por qué me parece importante esto? Porque es proporcionar confianza. Es lo que voy a hacer antes de producir el producto para asegurarme que se van a cumplir los requisitos de la calidad. El control de la calidad lo hago después que tengo el producto hecho o el resultado del proyecto hecho. O sea, son actividades posteriores a la realización, a la ejecución. En el aseguramiento estoy haciendo actividades antes y durante el proceso de ejecución en el proyecto. Entonces, bueno, esta es una particularidad bien importante. Yo no me voy a centrar en control de calidad. Esta charla es cómo aseguramos la calidad en contextos ágiles, y por eso me parece bien importante tener claro cuando hablamos de aseguramiento a qué nos referimos.
Y bueno, y la última, gestión de calidad, porque no puede faltar, es la gestión con respecto a la calidad. Y cuando se define este concepto, hay notas en la norma, y aquí hay algunas cosas que me parece importante rescatar. Dice que la gestión de calidad puede incluir el establecimiento de la política, de la calidad, los objetivos de la calidad, los procesos para lograr estos objetivos, la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora. Bueno, y allí, este es como un marco, un paraguas que le da la gestión de calidad a lo que es todas las actividades vinculadas a la calidad. Y con esto cerramos lo que serían la introducción. Para finalizar y ver para finalizar y ver allí, hay algo que, si ustedes están familiarizados con la calidad, quizás lo escucharon, que es el ciclo PDCA. Se fue muy difundido y muy conocido como a veces el ciclo de Deming, aunque no fue Deming el que lo creó, sino Shewhart, pero Deming lo publicó. Y este ciclo, que se llama el ciclo PDCA o Plan, Do, Check, Act, básicamente es la base de cualquier proceso de mejora. Y bueno, y en este esquema es que están basadas las metodologías ágiles, incluso en este esquema bien elemental y bien básico, que es el proceso básico de mejora continua, donde yo planifico qué es lo que quiero hacer, lo ejecuto, verifico los resultados que tengo y actúo correctivamente. Y así se espera que los procesos, los productos, las organizaciones van mejorando, ¿no? Entonces, ¿qué me parece interesante allí? Que lo que hace que gire a nivel de un proceso de gestión de calidad esa rueda para ir mejorando y subiendo, y a medida que va girando esa rueda se supone que vamos mejorando, es lo que llamamos la gestión de la calidad, que es todo este conjunto de elementos, ¿no? Y lo que hace que la rueda no se vaya hacia atrás es lo que llamamos el aseguramiento de la calidad. Muchas veces en las organizaciones queremos mejorar algo y entendemos, hacemos un análisis de causa, tratamos de ver, bueno, a ver cómo hacemos para que un problema no nos vuelva a ocurrir, tomamos medidas, tomamos acciones, cambiamos cosas, decimos, bueno, a partir de ahora esto no se hace más, ahora hay que hacer esto otro. Pasa una semana, todo el mundo trabaja tal cual como definimos, y a las 2 semanas ya todo empieza a volver despacito hacia atrás y al final volvemos a como trabajábamos antes, a tener los mismos problemas y las mismas realidades. Bueno, el aseguramiento, ¿qué es? Es definir procesos, definir sistemas, entrenar a la gente, es trabajar, incorporar tecnología, es incorporar elementos en los sistemas de gestión que me aseguren que aquella mejora que yo planteé no se queda en un mail, ¿sí? Por decirlo de una manera. Esa mejora, decimos, vamos a cambiar la forma en que trabajamos. Bueno, no basta con mandar un mail y decir, bueno, a partir de mañana nadie más hace esto. En general eso está bien claro que la rueda vuelve hacia atrás, ¿sí? Que esa mejora es muy poco sostenible. Entonces el aseguramiento, ¿qué es lo que nos da? El definir un procedimiento, el entrenar a la gente para que se cumpla, el auditar después que eso que planteamos se está ejecutando como se diseñó. Y eso es lo que nos da el aseguramiento, que evita que esa rueda vuelva hacia atrás al mismo lugar donde estábamos antes. Entonces, bueno, hecho todo este preámbulo del concepto de aseguramiento de calidad, porque me parece bien importante para entender todo lo demás, es que ahora pasamos a la siguiente parte, que es, bueno, ¿cómo evoluciona el concepto de calidad y por qué hablamos de aseguramiento de calidad? ¿Y por qué de gestión de calidad? Y bueno, y lo primero que me parece bien importante es entender que la calidad no es un tema de que, bueno, que es lindo y que bueno trabajar con calidad. No, es básicamente fue por dinero, para lograr competitividad y con ello supervivencia de las organizaciones. Y acá traje 3 citas de 3 gurús de la calidad del siglo XX que plantearon bien clarito este tema, ¿no? O sea, Deming era muy gráfico y dijo, los defectos no son gratis. Alguien los hace y les pagamos para que lo hagan, ¿sí? Esa es la primera premisa de esto. Después otro dato interesante es Philip Crosby. Philip Crosby se dedicó a medir y analizar muchas cosas, entre ellos los costos relativos a la calidad, hizo muchas mediciones y llegó, después de un buen análisis, a que más o menos aproximadamente el 30% del costo de bienes y servicios se debe a desperdicios y a errores. O sea, lo que se llamaría los costos de la no calidad. ¿Cuánto nos cuesta equivocarnos? ¿Cuánto nos cuesta no hacer las cosas bien la primera vez? Bueno, Crosby trabajó mucho en eso y llegó a que era un promedio un 30%. Y cuando lo analizó un poquito más, ese 30% se construye porque en las industrias manufactureras se habla de un 20%. Y en las industrias de servicios se habla de un 40%. Por ejemplo, hace unos años Israel hizo un análisis bastante exhaustivo de varias industrias y llegó a la conclusión de que las 2 industrias que tenían costos de calidad más altos eran la construcción y la salud. La salud porque obviamente un error cuesta muy caro. Y la construcción porque trabajamos con proyectos, ¿verdad? Y la construcción es bien bien uno de los puntos donde encontraron mayores oportunidades de mejora a nivel de costos relativos a la calidad. Y que superaba ampliamente el 40%, ¿no? O sea, que estábamos hablando.
Por ejemplo, de la industria que vengo yo, del software, no se han hecho muchos análisis, pero los que se hicieron, se llegó a que en organizaciones que son inmaduras, o sea, que no tienen sus procesos bien definidos, en general el costo del retrabajo es entre un 60 y un 70% del esfuerzo del proyecto. O sea, de los costos de desarrollo, por decirlo así. Así que bueno, estos son algunos números como para entender por qué evolucionó el concepto de calidad que vamos a ver ahora. Y bueno, y después el otro concepto que me parece bien importante es uno de Juran, que dijo que el 80% del desperdicio en las organizaciones es debido a sistemas de trabajo mal diseñados y no por incompetencia de los trabajadores. No es que la gente haga las cosas mal porque es incompetente. Muchas veces es porque los sistemas permiten que la gente se equivoque, ¿sí? Los sistemas en el sentido de procesos y sistemas organizacionales. Entonces, bueno, en ese sentido es que la importancia de esta charla y del aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de calidad lo que busca es eso, generar sistemas de procesos donde nos aseguremos que la gente no se equivoque. Y bueno, y ahí es donde uno tiene oportunidades para trabajar. Bueno, es una presentación media rápida de lo que es la evolución de la calidad. Y allí voy a arrancar por los años 20, bien sencillo. Se hablaba de inspección, cuando empieza el siglo XX, estamos hablando del siglo pasado. A principios del siglo pasado, cuando hablabas de calidad, básicamente era inspección, un señor paraba, o sea, los proyectos, no era la actividad más clara donde se arrancaron los conceptos de calidad y de sistemas de calidad. Era una línea de producción, al final había un señor vestido con su túnica blanca, evaluaba, este pasa, este no pasa, sin demasiado criterio, sin demasiado mecanismo de inspección, más allá que su buen criterio. En los años 40 empieza a surgir, de la mano de Shewhart y de Deming, el concepto de control de calidad, donde empiezo a sistematizar los procesos de control, donde empiezo a tener procedimientos para hacer el control de calidad, criterios de muestreo. Aquí surgen todos los conceptos de muestreo que surgen de la mano de Shewhart y Deming. Y bueno, y con ellos se empieza a formalizar esa inspección de una forma mucho más sistematizada. Incluso se empiezan a hacer controles más previamente en el proceso, como de forma de ir detectando de fallas lo más tempranamente posible. Bueno, un buen día, pero claramente era después que el producto se había hecho, ¿no? O sea, después que teníamos algo construido, mirábamos si había quedado bien. Esa era un poco la esencia. Así que bueno, a veces yo siempre hago una analogía que yo, como decía, doy clases de calidad de software. Yo siempre digo a mis alumnos, si ustedes trabajan en una organización que solamente hace testing, están en los años 50 del siglo pasado. O sea, un testing bien planificado, bien organizado, con buenos casos de prueba, con bien diseñado, ¿no? O sea, si ni siquiera hacemos eso, estamos al principio del siglo pasado. Pero bueno, es como para entender dónde estamos ubicados. A veces está bueno para pararnos dónde están los conceptos de calidad. Bueno, y un buen día alguien se preguntó, pero ¿por qué en lugar de controlar la calidad no nos aseguramos de hacerlo bien de entrada? ¿Sí? Va a salir mucho más barato y probablemente lo terminemos todo mucho antes, con menos errores. Y bueno, y ahí surge el concepto de aseguramiento de la calidad, donde empiezo a diseñar actividades específicamente en el proyecto para asegurar la calidad. ¿Sí? Preventivamente trato de diseñar actividades que me aseguren que no me voy a equivocar, o por lo menos que si me equivoco o si cometo un error en el proceso, que lo detecten lo más tempranamente posible. Pero fundamentalmente me enfoco en identificar actividades específicas que me aseguren que voy a lograr el grado de calidad que esperaba. Y bueno, y esto más o menos hasta el año 95, allí empieza a haber toda una especie de revolución en calidad, donde empiezan a aparecer los conceptos de gestión de calidad, el concepto de cliente, del concepto de satisfacción del cliente. Por ejemplo, para que tengan, yo siempre cuento esta anécdota, en los años, la versión del 90 y algo de las normas ISO 9000, en toda la versión de las normas ISO 9000, que eran normas de calidad, no se mencionaba la palabra cliente, mucho menos su satisfacción. O sea, el objetivo era generar procesos que produjeran productos que fueran replicables, ¿no? Consistentes a lo largo del tiempo. Y bueno, y allí empiezan a aparecer conceptos bien importantes como el concepto de cliente, como el concepto de las personas que participan en la organización y su involucramiento, liderazgo de la alta dirección. Sí, empiezan a aparecer otros conceptos importantes que hoy forman parte de lo que es hoy la gestión de la calidad. Y bueno, y haciendo un mapeo con lo que sería la industria, los procesos industriales,
se habla de que la etapa de inspección acompañó, o sea, se llamaría la calidad 2.0, que acompañó a la industria la industria de 2.0, después la calidad 3.0 y hoy por hoy se dice que estamos en la calidad 4.0, donde los grandes desafíos ahora es cómo incorporamos tecnologías digitales a los procesos de calidad y de las organizaciones, ¿no? O sea, todas las herramientas que hoy están disponibles desde el punto de vista tecnológico, como inteligencia artificial, como análisis de datos, bueno, y blockchain y todas las tecnologías extremadamente disruptivas que hoy por hoy están en la vuelta, bueno, cómo las incorporamos en los procesos de calidad, ese es hoy el desafío de la calidad 4.0. Hoy estamos allí. Entonces, bueno, ¿cuáles son los 3 focos fundamentales de la calidad 4.0 donde estamos hoy? Personas capaces de manejar tecnologías digitales para lograr la excelencia, o sea, lograr sacar provecho de las tecnologías digitales y de la evolución requiere un esfuerzo importante en entrenamiento, en idear, en pensar y en cómo lograr eso. Bueno, tenemos que lograr generar eso. Esa es una de los pilares claves. El otro pilar clave son los procesos. ¿Por qué? Porque empezamos con todas estas tecnologías, empezamos a incorporar muchísima automatización para asegurar la calidad de los productos y de los servicios, y esta automatización requiere diseñar procesos a prueba de fallas, y aprender sobre los límites de la automatización es bien importante. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuáles son las fallas que se nos pueden escapar? ¿Cómo podemos gestionar riesgos allí? Y bueno, y el otro capítulo clave son las tecnologías. Las tecnologías que avanzan 10 veces más rápido de lo que eran antes, necesitamos aprender a sacar provecho de nuevas tecnologías. Y bueno, ese es un poco los 3 pilares, ¿no? Como para redondear lo que sería la calidad 4.0, donde estamos hoy. Hay un artículo interesante en ASQ que salió ahora, estaba publicado ahora, que un poco marcaba esto, pareció interesante cómo lo resumían, si a alguno le interesa. ASQ es la Asociación Americana de Calidad, que se enfoca tiene varias disciplinas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, hay una específica de software y hay otras industrias. Bueno, esta es esa introducción que no fue tan pequeña, pero sí poner un poco en contexto. Ahora me voy a centrar en los proyectos, en lo que es el proceso de ejecución, que es donde más nos duele la calidad, ¿no? O sea, donde construimos el producto, servicio, el resultado del proyecto se construye en la fase de ejecución, y me voy a enfocar en esa fase. Y bueno, y ahí voy a ir a las bases, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos el ciclo de vida del producto, nosotros imaginemos que tenemos un producto a lo largo de ese ciclo de vida, pasa por diferentes fases, y en esas fases pueden haber muchos proyectos que intervengan, ya sea para mejorar algún problema, para incrementar algo, para lo que sea. Pero bueno, hay muchos proyectos que pueden ir participando. Y entonces cada uno de esos proyectos que vamos a ejecutar, podríamos usar diferentes tipos de ciclos de vida. Acá me voy de las ágiles, me voy al otro extremo, donde está el ciclo de vida predictivo, que básicamente identifica fases y actividades y su secuencia. Acá hay un ejemplo de lo que podría ser un ciclo de vida. Y ¿qué beneficio tiene este ciclo de vida desde la perspectiva de la calidad? Es que permite identificar claramente el resultado de cada fase. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de asegurarnos la calidad? Bueno, para asegurar la calidad tengo que ir tratando de identificar lo más tempranamente posible cualquier problema. Si yo encuentro un problema cuando le estoy entregando el producto al cliente, me va a costar, lo voy a tener que correr, claramente. Si ese problema lo encontré cuando estaba definiendo los requerimientos, que había una inconsistencia en las solicitudes que me hacía el cliente, probablemente sea mucho más económico de corregir. Y sí, yo sé que las metodologías ágiles están pensadas en el cambio y que todo está diseñado, pero si cometemos errores y llegamos con errores, con fallas en los productos que entregamos al cliente en esos ciclos cortos, alguien va a pagar por esos errores, como decía Demi. O sea, y le vamos a pagar por hacerlo. Y en algunas industrias sale muy caro la hora. Así que este ciclo de vida comúnmente es conocido como tradicional o como cascada. Bueno, en el otro extremo tenemos lo que hoy se llaman los ciclos de vida adaptativos, que se enfocan en entregas frecuentes de productos y en adaptación al cambio. ¿Sí? A mí me parece que esto comúnmente está conocido como los ágiles, o sea, los procesos ágiles, donde tengo un requerimiento, porque podrían ser historias de usuario o otra forma que le llamemos, pero es una forma de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y con una iteración que termina con una entrega al cliente. ¿Qué es lo que nos da esto? Y nos da un control del día a día, ¿no? O sea, tiene un conjunto de ceremonias, como se llaman, asociadas a, por ejemplo, las metodologías como Scrum, que tienen un conjunto de ceremonias que me permiten en ese proceso hacer un seguimiento muy cercano de las tareas, la gente tiene muy claro lo que tiene que hacer, eso nos da una fortaleza enorme en la gestión del día a día. ¿Qué riesgos tiene esto? Y acá me voy a ir a preguntarles.
¿cómo aseguramos la calidad en contextos ágiles? Acá los invito a que cada uno piense, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en este contexto donde no está claro la actividad que tengo que hacer? ¿Cómo me aseguro de que cuando llegue a esa entrega el producto no tiene fallas, es exactamente lo que el cliente quería, lo que me había pedido? ¿Sí? ¿Qué mecanismos puedo ir incorporando en este proceso? Cuando en realidad yo quiero asegurarme de hacerlo bien, ¿no? No quiero detectar el problema cuando llegue porque ya voy a haber perdido 15 días, 3 semanas o un mes, de acuerdo a la duración de estos ciclos. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo podemos proporcionar confianza, no? Esa es de que se van a cumplir los requisitos. Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de la calidad en el ciclo de vida adaptativo? ¿Dónde están? ¿Cómo los definimos? ¿Qué forma tienen? Ese es todo un desafío, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de responder dónde escribimos cuáles eran los requisitos. Sí, aquellos requisitos documentados que veíamos, ¿no? O sea, que teníamos que documentar. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos de la calidad en un ciclo de vida adaptativo? ¿Dónde se definen? La siguiente, ¿cómo puedo proporcionar confianza de que se van a cumplir? Y bueno, y la última es si el proceso es a prueba de fallas o no. Ese proceso que definimos, que es bastante caja negra, ¿sí? Muchas veces en estos contextos ágiles no siempre se definen la secuencia de estas flechas, ¿no? O sea, a veces queda vacío y queda a criterio de quien tenga que hacer la tarea, cuáles son la secuencia de tareas que tiene que realizar para poder lograr el objetivo. Y que al final de ese ciclo, de esa iteración, tengamos un resultado que pueda ser entregado al cliente. Bueno, estas son todas preguntas que no siempre están respondidas en las metodologías ágiles. Bueno, me estoy enfocando un poco en Scrum porque esto es una actividad de gestión de proyectos y es la metodología más conocida para gestionar proyectos desde el punto de vista ágil. Entonces, hago a veces algunas analogías. Y bueno, y aquí surge lo que sería una mezcla de los últimos 2 ciclos de vida que vimos, que sería lo que podríamos llamar un ciclo de vida iterativo. También hace unos años se hablaba de ciclo de vida incremental e iterativo, porque yo puedo ir por incrementos, definiendo una visión general del proyecto y avanzando en pequeños incrementos o pequeñas iteraciones. Y bueno, este ciclo de vida, como les decía, combina los dos anteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué nos permite? Nos permite hacer entregas frecuentes, ¿sí? Tiene ese beneficio que nos permite hacer entregas frecuentes, y eso es muy bueno desde el punto de vista del control y el seguimiento, pero también nos da un marco en cada una de las iteraciones de cuáles son las fases, las actividades y en la secuencia que voy a hacer esas actividades. Entonces eso me saca mucho de la libertad de quien va a decidir qué actividad hacer, o sea, que tiene que lograr un resultado, qué actividades va a hacer. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces, bueno, pero voy a cercenarle al desarrollador, o al que sea que tenga que ejecutar algo, le voy a condicionar lo que tiene que trabajar. Y bueno, si yo tengo que asegurar la calidad de lo que voy a construir, ya sea por el costo, ya sea por el tiempo, o ya sea por el riesgo que tiene una falla en el producto, y bueno, capaz que tengo que condicionar un poquito las actividades que tiene que hacer quien vaya a hacer una tarea, ¿sí? No basta con esperar hasta el final para evaluar si logramos obtener un resultado aceptable. Primero, porque es muy caro, ¿sí? En algunos contextos puede salir muy caro eso. Y bueno, ni que hablar que a nivel de tiempo nos retrasa sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos contextos de tiempos, de fechas límites, es importante no equivocarse. Entonces, bueno, en ese esquema, esta es un poco la propuesta donde tengo las fases un poquito más definidas, ¿sí? La secuencia está un poco más definida y mantengo el poder entregar productos a los clientes. Y acá le puse objetos, ya un poco a propósito, llevando a la definición de calidad, donde tengamos ese objeto con cierta frecuencia. Y lo que me parece bien importante, y al final vieron que está la definición de requerimientos, el diseño, la construcción, pruebas, un ciclo de vida de ejemplo, y al final está una entrega y un feedback, ¿sí? Hay algo que en lo cual las metodologías ágiles, en particular Scrum, tienen muy a fuego, y es el feedback, el cómo aprendo de lo que hice, cómo aprendo del producto que generé y cómo aprendo de la forma en que lo hice y del feedback del cliente, ¿verdad? Entonces, bueno, allí un poquito más adelante me voy a detener un poco más en este concepto del feedback y la importancia de tener feedback. Bueno, de vuelta, ¿cómo aseguramos calidad? Y acá viene la receta, ¿no? Identificando el objeto resultante del proyecto, cuál es el objeto en el sentido de producto, resultado, ¿sí? Clarificando las actividades del proyecto en lo que sería el proceso de ejecución, o sea, lo que construye el objeto, ya sea producto, servicio, material procesado, lo que sea que vayamos a generar como resultado del proyecto.
Entonces, bueno, lo primero entendemos qué producto, qué objeto queremos generar. Después, cuáles son las actividades que generan ese objeto, ¿sí? Cuáles son las que son necesarias. De vuelta, me vuelvo a Scrum como metodología ágil, donde está planteado, donde el proceso no está planteado, ¿sí? Está para definir, está para que cada organización lo defina y lo defina en el grado y en el detalle que es relevante para la prioridad y la criticidad que tiene el producto. Y ahí me voy a un punto bien importante donde apunta la gestión de riesgos se ha vuelto un elemento clave en la gestión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad, no es ajeno, la gestión de riesgos también está allí, y ya nos vamos de la gestión de riesgos de proyecto y nos vamos a pensar en la gestión de riesgos con respecto a la calidad. ¿Y desde qué perspectiva normalmente se analizan? Es de la perspectiva de los riesgos de falla, ¿sí? De lo que voy a hacer, qué probabilidad tiene de fallar, ¿sí? Y cuánto me puede costar esa falla. Entonces, ese es el punto más interesante que podemos incluir a la hora de planificar y definir cuáles son las actividades claves que tenemos que hacer. Cuando hablamos de riesgo de falla, hablamos de qué pasa si el resultado de este proyecto falla y perdemos una vida, o hay pérdida económica, o se pierde imagen de la organización, o lo que sea. Entonces, allí es cuando está el desafío de poder identificar una falla en ese objeto, qué costo puede tener a nivel, ¿sí? de vidas o de económico o del impacto que pueda tener. No es lo mismo estar construyendo satélites, como el caso de Mariel, que estar construyendo videojuegos o que estar generando una actividad de aprendizaje para niños o diseñando o planificando las vacaciones. El costo es distinto y le duele a todos distinto. Y bueno, es interesante poder hacer ese ejercicio de identificar los riesgos de fallas, ¿sí? A partir de tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Y una vez que tenemos claro cuál es el costo de las fallas, podemos identificar específicamente cuáles son los dolores que podemos tener más grandes, ¿no? Y a partir de eso, planificamos y ejecutamos actividades de aseguramiento de la calidad orientadas a minimizar estas fallas. Esa es la esencia de la actividad, digamos, lo que podríamos hacer. Allí hacemos actividades de aseguramiento de calidad, que lo que van a hacer es evaluar en diferentes momentos de ese proceso que vemos allí, diferentes productos que se van generando, ya sea la definición de los requerimientos, de lo que tengo que hacer, algún diseño que hagamos, lo que construyamos, bueno, hasta llegar a las pruebas. Pero en cualquiera de esas etapas podemos hacer actividades tempranas de evaluación de los productos que vamos generando para asegurarnos de que vamos bien, digamos, o de que estamos construyendo el producto correcto, que lo estamos haciendo correctamente. Y probablemente esas actividades tengan como consecuencia el identificar algunos problemas. Y bueno, entonces es clave gestionar adecuadamente esos problemas, ¿sabes? Y ahí me voy a detener un poquito más en estas actividades 4 y 5, que de pronto son las más específicas del aseguramiento, y nosotros allí podemos mejorar. Bueno, y la última es dar retroalimentación sobre la calidad, que lo vemos al final. Bueno, actividades de aseguramiento de calidad. Hay básicamente 4. Yo me voy a enfocar en 3, porque son las que más abarcan a los proyectos, que tienen que ver con las revisiones. Esta es una de las actividades a nivel del proceso del proyecto y de la ejecución, que se dice que es de las más eficaces y efectivas, porque en menor cantidad de tiempo detecta la mayor cantidad de problemas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la definición es determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos. Es bastante dura la definición de ISO 9000, yo se los voy a traducir en criollo, que es poder responder desde el punto de vista técnico si vamos bien, si el producto que estamos construyendo va a lograr cumplir el objetivo. Ese es un poco el planteo de la revisión. Y normalmente se hace mientras estamos construyendo en ese proceso de construcción, de ejecución del proyecto, ¿no? Después tenemos lo que llama las verificaciones, que es confirmación, como dice ahí, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Esto también es en cualquier momento de ese ciclo de vida que veíamos recién, podemos evaluar los requerimientos, podemos verificar los requerimientos, podemos verificar el diseño, la construcción, cómo lo vayamos a hacer. ¿Sí? Entonces, en cada una de esas fases podemos incluir verificaciones, donde lo que vamos a evaluar es que se cumplieron los requisitos especificados. Los requisitos especificados pueden estar dados, ya sea por lo que el cliente me está pidiendo, y me comprometí en un contrato, o me comprometí en algún lado,
o los propios procesos organizacionales que nosotros tenemos y que hacen que, por ejemplo, estándares de algún tipo, procedimientos que haya que seguir, que haya que cumplir. Bueno, la verificación lo que apunta es a eso, a asegurarme que estoy cumpliendo con todos los requisitos que están especificados allí. Y después, por último, está la validación, que básicamente también se define confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos, pero ¿para qué? Para una utilización o aplicación específica prevista. Es decir, en contexto de uso, cuando lo vayamos a poner a funcionar, ¿esto va a andar? Bueno, esa es la clave de la validación, ¿sí? Estamos diseñando todo. Yo les voy a contar una anécdota ya hace unos cuantos años, cuando se diseñó cuando se estaba concibiendo el proceso proyecto de nacidos vivos, allá por el 2005, 2006, por ahí se planteó un proyecto a nivel de presidencia que se llamó Nacidos Vivos. El objetivo era que cada niño que naciera en Uruguay pudiera tener su cédula de identidad en el momento de nacer y se evitara el robo de niños y cualquier tipo de problema que eso generaba. Entonces se empieza a pensar un proyecto que tenía muchas dimensiones, ¿no? O sea, imagínense, integración con DNIC, integración en el hospital, en los sistemas, bueno. Había como muchos componentes que tenían que ver en ese momento, donde la empresa, por ejemplo, que le contrataron para que hiciera el software, un día pidió, bueno, a mí me gustaría ver dónde se va a usar esto, ¿no? Quiero ver en qué contexto se va a usar. Y bueno, se va a usar donde la sala de partos del Pereira Rossell, que era el primer lugar donde era natural hacer el piloto. Entonces, dice, bueno, a mí me gustaría ir a ver cómo funciona, a ver cómo va a ser, cómo lo van a usar esto. Y bueno, tanto insistió que lo dejaron ir a ver la sala y a ver dónde era, y cuando llega era una especie de quirófano, donde no había un solo lugar donde enchufar una computadora, y empezó a preguntar, ¿y a dónde van a poner la computadora acá para conectarse y poder ingresar estos datos? Ah, no, eso no está previsto, le dije. No sé, no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque eso no está previsto hacerlo acá, será en otro lugar. No, pero ¿cómo voy a hacer? ¿No? Entonces allí empezaron un conjunto de acciones esa fue una actividad relativamente temprana con el objetivo de validar, de asegurarme de que lo que estoy haciendo va a funcionar en el contexto. Ellos tuvieron que rediseñar el proyecto, rediseñar lo que iban a hacer cuando vieron que la realidad era esa, porque no iba a haber una computadora en ese lugar, tenía que resolverse de otra forma lo que se estaba pidiendo. Entonces, bueno, estas realidades muchas veces nos pasan y es bien importante tenerlas en cuenta tempranamente, ¿sí? A veces, con la urgencia de sacar un producto y poder tener algo para mostrar, nos olvidamos de evaluar si en el contexto de uso final el sistema va a funcionar, ¿sí? Si van a estar dadas todas las condiciones, todas las interfaces, todos los componentes que necesitamos para que la solución funcione de forma correcta. Así que, de acuerdo al uso previsto, ¿no? O sea, como dice la aplicación específica prevista. O sea, para lo que fue previsto. No tenemos que inventar cosas raras. Es para lo que fue previsto esa aplicación. Y bueno, y allí puse la definición de evaluación objetiva porque a veces no siempre se sabe esto, no siempre está claro, que son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, ¿no? En general se usa mucho en auditoría. La evidencia objetiva es aquel elemento que a mí me respalda para confirmar que algo es posible. Por eso vieron que la verificación y la validación habla de evidencias objetivas. Tiene que ser objetivo que se cumpla el requisito. Tengo que poder verificarlo. Tiene que ser objetivo la evaluación de que esto va en contextos de uso, va a funcionar. Y bueno, y allí les agrego otros dos conceptos más que no están allí, pero en general la objetividad está dada por dos grandes cosas. Una es tener criterios bien claros para hacer la evaluación, ¿sí? Es que estés claro y especificado qué criterio, contra qué voy a comparar, cuál va a ser mi factor de referencia para evaluar si esto está bien. Y el otro punto clave es la independencia. Es el grado de independencia que tiene quien hace la evaluación. ¿Sí? Esos dos conceptos son súper importantes. Cuando vaya a diseñar cualquier actividad de evaluación, tengo que asegurar que el grado de independencia es adecuado. El menor grado de independencia es yo evalúo mi propio trabajo. El siguiente grado de independencia es alguien del proyecto evalúa el trabajo de otro. El siguiente grado de independencia es alguien de la organización a la que pertenece el proyecto evalúa el trabajo de alguien del proyecto. Y el último grado de independencia es alguien de fuera de la organización que hace una evaluación del producto, del trabajo de alguien del proyecto. Entonces, bueno, esos son como, en resumen, los 4 grados de independencia y son un aspecto que también es importante a la hora de diseñar actividades de aseguramiento de calidad, asegurar que estoy teniendo en cuenta esos dos elementos. No, es porque no le puse especificación de criterios claros y por otro lado que me dijiste esto de que tiene que tener un PDF adjunto. A ver, esperen que hay alguien. Perdón, mala mía.
Gracias. Y bueno, y como les decía, criterios claros, bien definidos, cuál es el criterio criterio es el punto de referencia contra qué voy a comparar. Y bueno, y por otro lado, como les decía recién, el grado de independencia adecuado, ¿sí? No, cualquier grado de independencia no es adecuado para cualquier contexto, allí hay que poder determinar en esas verificaciones y validaciones cuál es el adecuado. Entonces, bueno, con esto de alguna forma resumimos las 3 grandes actividades. Yo les dije que había 4. La cuarta son las auditorías. Normalmente las auditorías donde más se utilizan es a nivel de procesos y es para evaluar que los procesos que definís estén siguiendo, que también la podríamos incluir de acuerdo al tipo de proyecto y los requisitos de procesos que tengamos. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto para un proveedor o para alguien que nos exige trabajar de determinada manera, bueno, podríamos tener una cuarta actividad que serían auditorías para evaluar que estamos cumpliendo con los procedimientos de trabajo que nos pautaron o con los que nos comprometimos, ya sea en un contrato o en un acuerdo o en el documento que haya sido parte de ese acuerdo. Entonces, este es un poco el resumen de las 3 típicas actividades. Y bueno, y aquí me voy a estas actividades, en qué contextos se usan, ¿no? O sea, cómo las usaríamos. Bueno, las revisiones se usan a lo largo de cualquier fase y de cualquiera de las 3 primeras fases típicas, también puede ser a partir de las pruebas, pero se hacen durante la actividad. Tienen la particularidad de que las hago mientras estoy realizando la actividad, ¿sí? Algo típico que hacemos todos los días, estamos haciendo un documento para algo y le pedimos, ¿te animas a revisar a ver si esto se entiende? ¿Te animas a revisar si esto está bien? ¿Sí? Ella que es la más informal de todas las revisiones, o sea, hay diferentes grados de formalidad en las revisiones, pero esa revisión bien sencilla donde le pedimos a alguien opinión. Las revisiones se pueden dividir en 2 grupos, lo que llaman las revisiones técnicas, que evalúan fundamentalmente productos, y las revisiones gerenciales, que evalúan el estado de los procesos o de las actividades, ¿no? Y bueno, cualquiera de las 2 son bien útiles. Por ejemplo, en gestión de proyectos podemos incorporar revisiones gerenciales, que sea alguien de otro proyecto que haga, que hacerle una presentación del proyecto a alguien de otro proyecto que tenga experiencia y que nos pueda dar retroalimentación sobre cómo viene el proyecto, sobre algunos riesgos que no estamos viendo, ¿sí? Cómo venimos. Ese tipo de revisiones también aportan mucho y de forma significativa cuando se enfocan de forma constructiva, ¿sí? Como a veces hay un dicho que dice que hay que dejar, cuando se hace revisiones, los egos afuera de la puerta, ¿sí? Nadie tiene, tanto para el revisor, que no debería estar demostrando que sabe más que el otro, y el que es revisado de alguna forma, que sea capaz de aceptar lo que le plantean de forma humilde, ¿no? O sea, que no tratar de defender a capa y espada lo que propone. El objetivo de la revisión es en conjunto tratar de encontrar la mejor solución posible. Entonces, bueno, ese es un poco las actividades de revisión que tenemos, como les decía, desde la más elemental y la más informal, que es pasarle un documento a alguien más para pedirle una opinión, a una mucho más formal, donde ya alguien más fuera del proyecto, con una especie de checklist muy elaborada y con entrenamiento adecuado, viene y chequea determinados aspectos del proyecto para confirmar que vamos bien, digamos. Mira, la mejor forma de entender las revisiones es ser capaces de responder cómo viene el proyecto, ¿sí? Cómo viene el producto, ¿sí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Eso es lo que quisiéramos saber. Entonces, esas son las revisiones y que se hacen durante, ¿sí? Después están las instancias de verificación y validación, que por definición se hacen al final de cada una de las fases, ¿sí? Y acá, de vuelta, ¿cómo planificamos verificaciones y validaciones? Y en general, de acuerdo a la criticidad del proyecto o el análisis de riesgo que hicimos, ¿sí? Esto hay que mirar hay que hacer análisis de riesgo. Todas las actividades de aseguramiento de calidad o control de calidad que incluyamos en un proyecto no agregan valor. El valor se agrega en las otras fases. Entonces, estas actividades tenemos que medirlas. No podemos incluir a diestra y siniestra y verificar y validar todo lo que hacemos, ¿sí? Porque eso puede ser extremadamente costoso, a menos que el riesgo de falla en el producto lo amerite, como puede ser un sistema médico o puede ser, ¿sí?, la vacuna del COVID. Entonces, allí tenemos que buscar mecanismos que sean adecuados, ¿sí?, y equilibrados a la pérdida que tenemos por no hacerlas. Entonces, bueno, para eso queda el análisis de riesgos que yo les proponía hacer a la hora de poder ver, bueno, qué es lo que puede fallar en este proyecto, desde el punto de vista del producto, ¿no? Esa es la clave del aseguramiento de calidad. Entonces, bueno, estas verificaciones y validaciones las diseñaremos a medida. ¿Y qué tenemos que definir? Como les decía, criterios claros en las actividades de evaluación que vamos a hacer, de verificación o validación, y un nivel de independencia adecuado de quien vaya a hacer la actividad, ¿sí?
de vuelta, no está mal que alguien evalúe su propio trabajo si tiene criterios claros, tiene entrenamiento y tiene la madurez suficiente para hacerlo y el riesgo de pérdida no es demasiado alto. Entonces, allí es donde tenemos que poder ser capaces de valorar eso. Y bueno, y también es posible verificar y validar pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas las diseñamos humanos y toda actividad humana está propensa a error. Entonces, no está nada mal evaluar los procesos de prueba que hacemos y las propias pruebas que vamos a hacer para asegurarnos que las diseñamos bien, que son correctas, que son adecuadas, que son apropiadas, ¿sí? Ese es otro punto que a veces se nos escapa y que nos queda por fuera, que nos parece que no hay que evaluar las pruebas y bueno, como toda actividad humana, como les decía, es propensa a error. Entonces podemos no estar probando de forma correcta. Y bueno, ¿y cómo gestionamos adecuadamente? Todas estas actividades que veíamos recién identifican problemas. Y bueno, asegurar la calidad es resolver los problemas, ¿sí? Es asegurarme que los identifico y los resuelvo. Y yo dividí esto como en dos grandes componentes. Uno tiene que ver con corregir el problema. O sea, tener un procedimiento bien definido de cómo cuando identifico un problema, lo registro, valoro su gravedad, el impacto que puede tener en el producto final, priorizo su resolución, eso es una actividad claramente de gestión, priorizar cuándo voy a resolver un problema que haya detectado, corregir el problema y confirmar que la solución, que realmente se resolvió el problema. Esto, yo le puse bien específicamente arriba, es corregir el problema. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la norma ISO 9000, hablan que esta es la corrección. Corrijo que ese problema salga del producto del proyecto. El otro desafío más grande, y que ya probablemente lo haga en el aprendizaje, es evitar la repetición. ¿Cómo hago para que esto que me ocurrió acá no vuelva a ocurrirme nunca más? Y allí tengo que ir un poquito más allá, que es identificar la causa raíz del problema, identificar posibles acciones, ¿sí? Para eliminar esta causa raíz, implementarlas y evaluar la eficacia de esas acciones. Que eso ya va a implicar ver que esas condiciones en las cuales se produjo el problema la primera vez no vuelvan a ocurrir, digamos, que ese problema no vuelva a ocurrir por esa causa. Entonces, bueno, este es un poco lo que también en las normas ISO 9000 habla de las acciones correctivas, que es el complemento, la corrección la hago de forma inmediata y la acción correctiva probablemente me lleve un poco más de tiempo, un poco más de análisis y no lo haga de forma inmediata. ¿Sí? Esto es después que salimos del paso. Y esta es un poco la visión, ¿no? De cerrando lo que sería el proceso de ejecución. Y bueno, y por último, el feedback. ¿Cómo logramos tener feedback? Muchas veces lo que nos sucede es que cuando hablamos de calidad, hablamos de medidas. Las citas de Deming son impresionantes. Esta es muy, muy buena. Por lo menos a mí me gusta mucho, y que es without data, you are just another person with an opinion. O sea, sin datos, sos nada más que una persona con una opinión. ¿Sí? Uno tiene que ser capaz de fundamentar con datos lo que va a proponer, lo que va a decir o lo que va a plantear. Y bueno, y en calidad, esta es una base clara, ¿no? El poder tener datos. Tenía otra frase que decía, en Dios creo, el resto me tiene que traer datos. O sea, el creo que va a hacer tal cosa, no. En Dios, yo creo en Dios, pero vos me tenés que traer datos. Y esa es un poco la base del esquema, ¿no? Bueno, ¿y qué feedback es relevante en este contexto que teníamos? Y bueno, tenemos tres grandes feedback relevantes, los de los clientes, los de los procesos y los de los productos. Acá, en los clientes, por ejemplo, y otros interesados relevantes, ¿sí? Porque cada vez estamos teniendo la capacidad de identificar otros interesados que forman parte de ese ecosistema, de ese proyecto. La satisfacción del cliente es clave, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo le sirve, le está sirviendo, el cómo lo estamos construyendo le sirve. Las quejas son el opuesto, ¿no? O sea, es cuando hay un planteo de una disconformidad por parte del cliente que tenemos que atender de forma inmediata y resolver. Este es un claro problema que iría a nuestro sistema de gestión de problemas. La proporción de cambios en la iteración, esto también nos da una pauta de cómo estamos, ¿sí? De cómo estamos avanzando. Y los reclamos de garantía también podría ser otra de las cosas. Cada una de estas son ejemplos de cosas que podríamos medir, no necesariamente todos son relevantes en todos los contextos, pero sí está bueno poder medir y poder incorporarlos en los ciclos, ¿sí? En algún ciclo de todos los que planteamos, cada X tiempo poder ir incorporando estos elementos, medirlos e ir viendo cómo venimos. Después hay algunos que tienen que ver con el producto. Y ahí tenemos ratio de defectos, por ejemplo, del 100% de producto que generamos, por decirlo de alguna forma, bueno, qué porcentaje tenían alguna falla. Después, la otra perspectiva con la que se mide el producto tiene que ver con el cumplimiento con lo que serían las características del producto. ¿En qué grado cumplimos con los requisitos o los requisitos cumplieron con las características del producto? Yendo a aquella definición de calidad original, ¿no?
grado en que un conjunto de características inherentes al producto cumple con los requisitos. Eso se puede definir en grados, ¿sí? El porcentaje de calidad, podríamos llegar a construir un índice de nuestra industria, de nuestro problema, de los problemas que estamos habituados a resolver, para poder evaluar el grado de calidad. Y del proceso, por ejemplo, los costos relativos a la calidad, lo que hablábamos hoy. ¿Cuánto nos cuesta equivocar? ¿Cuánto nos cuesta hacer algo otra vez? ¿Sí? Después que encontramos un problema después del control de calidad, ¿cuántas horas invertimos en poder corregir ese problema, ya sea corregirlo o volverlo a probar, ¿no? Y bueno, ni que hablar cuando ese tema ya se lo entregamos al cliente, y en estos ciclos evolutivos rápidos estamos entregando frecuentemente productos, y el costo a veces de corregir algo que ya está en producción es bastante más alto, ya porque empezamos a involucrar a otras áreas de las organizaciones, ¿sí? Empezamos a involucrar a los que ponen productos. Yo a veces me voy un poco al software en exceso, porque bueno, es los proyectos que tengo más experiencia, pero en realidad cuando estamos, por ejemplo, en un proyecto de software que tenemos que incorporar y poner en producción una versión, y a las 3 semanas ponemos en producción otra versión, y después ponemos en producción otra versión, empezamos a involucrar a los de capacitación al cliente, atención al cliente, infraestructura, ¿sí? Empezamos a involucrar a mucha gente que a veces no forma parte necesariamente del día a día del proyecto, y los costos de retrabajo empiezan a ser importantes. Y empiezan a trascender al equipo de proyecto, muchas veces a estructuras de las organizaciones. El ratio de retrabajo podría ser algo específico. Costos relativos a la calidad es una métrica bastante más amplia que habla de cuánto me cuesta asegurar la calidad, cuánto me cuesta evaluarla, cuánto me cuestan las fallas. El ratio de retrabajo fundamentalmente es, bueno, cuántas horas dedico a hacer las cosas de vuelta. First Pass Yield, es difícil encontrar una traducción de esta, por eso lo dejé en inglés, pero Yield es qué porcentaje de los productos que generamos pasan las pruebas la primera vez y no tenemos que volver. Ese es todo un desafío. ¿Por qué? Porque habla de aquello de no hacer las cosas bien la primera vez. Me lo pone muy en evidencia. Y bueno, y entregas en tiempo. Acá, en algunos casos, los tiempos son claves, ustedes lo saben. Bueno, el poder medir qué proporción o qué porcentaje de las entregas se han hecho en tiempo. Muchas veces los tiempos son parte de los requisitos que se establecen con los clientes. Y la realidad es que las metodologías ágiles no están diseñadas para cumplir con determinados tiempos, porque el objetivo con el que se diseñaron no fue ese. Y muchas veces, cuando tenemos restricciones temporales en los proyectos, tenemos que adecuarnos de alguna forma para poder asegurar que vamos a cumplir determinadas fechas. Así que este es un poco el resumen de lo que podríamos, algunos ejemplos de feedback que podríamos tener y que incorporar en nuestros esquemas de feedback, en esos procesos de feedback que están bien diseñados, que en metodologías ágiles nos proponen de forma muy sistemática, agregarles datos, ¿sí? Que es algo que normalmente se incluyen muchos datos que tienen que ver con el consumo del tiempo, el burnout chart y diferentes elementos que nos van mostrando el alcance, cómo lo vamos cumpliendo, pero no necesariamente cómo estamos trabajando a nivel de calidad. A veces medimos los efectos, pero hay mucho más para aportar y sistematizar y formalizar a nivel de indicadores. Y bueno, y un poco para ir cerrando, porque ya estoy media pasada de tiempo, el resumen general, ¿no? O sea, ¿qué es calidad? Fundamentalmente lo que tenía que ver con la definición del grado, que un conjunto de características cumple con los requisitos. La evolución de la calidad, como vimos, estamos en la evolución, la etapa 4.0, donde la clave de esto es la mejora continua, cuando el objetivo es incorporar personas en la organización que sean capaces de adaptar las tecnologías a los procesos y como herramienta para lograr la excelencia de lo que hacemos, las tecnologías, sacarles el mayor provecho, y los procesos como la centralidad para asegurar la calidad. O sea, diseñar procesos que no permitan que la gente se equivoque. Esa es un poco la premisa de cuando queremos hablar de aseguramiento de calidad. Y bueno, y en la ejecución se juegan todos los boletos. O sea, digamos, todo nuestro partido se juega en la ejecución del proyecto, y es allí donde tenemos que asegurar las actividades que incluimos, ¿no? Y el feedback, que es el que nos permite aprender y mejorar, ¿sí? Si no tenemos feedback y no sistematizamos ese feedback, probablemente no podamos trasladar una buena experiencia o una mala experiencia de un proyecto a otro. Entonces es clave el poder incluir medidas que nos permitan comparar proyectos a lo largo del tiempo y ver desempeño desde el punto de vista de la calidad. Y bueno, y con esto cierro por aquí. Les agradezco mucho la invitación. Perdón que me extendí un poquito de tiempo. Pero bueno, un espacio de preguntas, no sé
Allí Natalia, te cedo la Sí. posta. Hola, Amalia, muchas gracias. A ver, comparto. Así seguimos. Bueno, el ciclo de preguntas, tengo acá un par de preguntas para hacerte. Dale. Tengo anotada. ¿Se ha mejorado el porcentaje de costo de no calidad con la introducción de la agilidad o ha empeorado? La verdad, yo no tengo ningún dato para respaldar eso, para responderlo. Depende. Lamentablemente no. Lamentablemente no tengo ningún dato porque, de hecho, la realidad es que cuando se trabaja con metodologías ágiles se mide bastante poco, Sí. ¿no? O sea, entonces hay pocas evidencias de eso. En general, los procesos más tradicionales son los que tienen cierta tradición de medición. Las mediciones típicas que hay vienen más de los procesos tradicionales. Los procesos ágiles, en general, cuando uno empieza a hablar de qué métrica de calidad tenés, te empiezan a mirar como diciendo, ¿y eso qué es? Sí, O sea, totalmente. no está instaurado, porque no está en la metodología, no está establecido. Entonces, no es algo que normalmente se mide. Pero sería un buen ejercicio de proyecto de fin de carrera. Bueno, lo tendremos en cuenta. A ver, bueno, y esta otra. ¿Cómo se obtiene evidencia objetiva de un requisito especificado en forma subjetiva? Que sea atractivo, que sea fácil de usar, etc. No, eso está mal especificado. Claramente es un requisito que es ambiguo y que hay que trabajar. ¿Sí? O sea, es bien un problema de definición de requerimientos. Los requerimientos para mí es el primer paso de lo que hay que verificar. Hay que verificar que los requerimientos sean completos, que no sean ambiguos, que no sean contradictorios, que a veces cuando uno lee un documento o una especificación, empieza a encontrar que hay contradicciones, que para cumplir un requerimiento no puedo cumplir otro. Entonces, bueno, poder hacer esas evaluaciones que se llaman verificaciones de los requerimientos para confirmar la consistencia, o sea, incluso hay hasta, me acuerdo que hay un paper específico que define cuáles son los atributos que tiene que tener una especificación, ¿no? Y cómo puedo verificar de forma objetiva que la especificación de los requerimientos es objetiva, está bien escrita, es completa, digamos, no es ambigua y demás. Es verificable, que hay una forma posible de verificar que eso se cumple. Eso también es un atributo que debería cumplir la especificación de requerimiento. Claro. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a ver, Mariel, la directora del programa, Mariel Feder, te va a hacer entrega del diploma